tenemos la suerte de contar con él casi minutos antes de que se embarque hacia el Medio Oriente, hacia Emiratos Árabes Unidos. Estamos con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mateus. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Chema? Gracias por venir al programa. ¿Cuándo te vas a Emiratos? Mañana. En realidad tenemos un viaje mañana para una comisión descentralizada en Cajamarca. Ese es el bloque de la mañana de regreso, cambio de avión y nos vamos para Emiratos Árabes. En Emiratos se va a producir la reunión de la Organización Mundial de Comercio. Sí. Y justamente por coincidencia, acabamos de ver las escenas de España y otros países de la Unión Europea con los agricultores en pie de lucha porque tienen que competir con productos subsidiados de otros países y no pueden competir. Este tipo de cosas se van a discutir. Por supuesto, es más, una de las mesas centrales, recordemos que la Organización Mundial de Comercio es un organismo supra que vela por la normatividad, digamos, del comercio y promueve el libre flujo de bienes y servicios en el mundo. Por consiguiente, un tema de ese tipo es absolutamente relevante. Y toca a España, que se han visto las manifestaciones, pero en general, si uno explora el comportamiento de economías como el propio Estados Unidos, parte del mercado europeo, Japón, se identifican subsidios dirigidos a algunos rubros como el de vino, como agricultura. Claro. Entonces, nosotros como Perú somos pro apertura comercial al mundo y creo que lo hemos demostrado desde hace un par de décadas. Hoy día tenemos 22 tratados de libre comercio, somos una de las economías más abiertas y una de las mesas, repito, regresando a tu punto, es justamente lograr que no se impongan medidas proteccionistas y que se promueva el libre comercio. Obviamente cuando uno escucha esa posición dice puede ser justificado porque si yo, productor agrícola en España, tengo una serie de requisitos altos para poder producir y vender en el mercado, no debería aceptar que vengan de otros países sin esas mismas exigencias. El tema es que, te lo digo porque Perú comercia mucho producto agrícola, los niveles de exigencia son iguales. O sea, nosotros vendemos paltas, uvas, arándanos al mercado español incluso y respetamos los más altos estándares de cualquier parte del mundo. Nuestro producto puede entrar a cualquier parte del planeta, ¿no? Sanidad, etcétera. Por supuesto, de los entes reguladores peruanos y de los entes regulatorios del mercado vecino. Y además hay exigencias del país. Y también hay exigencias de los propios compradores, es decir, un distribuidor en Europa puede decir, independientemente de lo que te pida mi país, yo te exijo una certificación medioambiental y de respeto a las normas laborales y de estándares de calidad tales, y yo, en adición a lo que me pide el país, tengo que cumplir con eso, si no, no vendo, ¿no? Y nuestra agroindustria ha funcionado en esos años. Espectacularmente. Y ha crecido a pesar de la pandemia y cosas. Sí, increíble, ¿no? Justo lo que te estás comentando es fundamental porque si me hubieras hecho la misma pregunta hacia fines de octubre del año pasado, te hubiera dicho, creo que las exportaciones caerán un poquito y las agroexportaciones afectadas por el Niño también. Y al final el número ha sido positivo. Perú ha crecido en exportaciones 1.1%. Puede parecer poco, pero nadie en la comunidad andina ha crecido. Claro que no, poco, y además, depende con qué lo comparas. Exacto. Y además facturando 10.300 millones de dólares, que es cifra récord una vez más en el sector agroexportador, donde somos líderes mundiales, ya no somos jugadores de media tabla, somos de los principales proveedores. Esa cifra de los 10.000 millones a los jóvenes no les dirá nada. No. Pero lo que tengo, yo soy mucho mayor que tú, evidentemente, pero a los que comparamos con otras cifras nos parece milagroso. Por supuesto. Estamos hablando de crecimientos de veras notables y son dos sectores, tanto el de comercio exterior como el de turismo, que tienen como característica el tener planes estratégicos a 10 años articulados con el sector privado. Esa no es una cosa menor, porque cuando se planteó el primer plan estratégico exportador, el PENS 2013, en esa época, en el Estado lo usual era planificar por un año, como cosa rara. Hablar de 10 años, o no, y en 10 años, ¿dónde estaremos? Y eso se hizo en el sector exportador y luego en el sector de turismo, y no es casual que sean sectores súper resilientes que crecen a pesar de todas las dificultades, ¿no? ¿Qué gran mercado nos falta para establecer tratados de libre comercio? A ver, ese es un punto importante porque a veces uno piensa, si ya tenemos 22 tratados, si somos una de las 3 economías más abiertas de América Latina,
parecería que estamos coleccionando chapitas cuando decimos vamos a negociar con la India, con Hong Kong, con Indonesia, modernizar el TLC con China. Todo esto se está haciendo, no es que vamos a hacerlo, sino que en el caso de India estamos en la 6ª ronda de negociación. Ha sido la semana pasada acá en Lima, la siguiente toca en abril en Nueva Delhi. Y recordemos que tiene, como tú mismo comentabas, más de 1.400 millones en términos de población, es decir, superó a China y tiene un bloque de clase media tremendamente importante. Ahí veamos que el interés no es solamente venderle productos, donde además en agroindustria, por ejemplo, somos complementarios, por lo tanto ellos producen mango, son de los principales productores de mango a nivel mundial y nosotros también somos importantes, pero no coincidimos en estacionalidad, por lo tanto le vendemos en los momentos en que no tienen producción. Y eso hace que incluso redistribuyan nuestro producto al resto del mercado asiático. Además, miran a Perú con sumo interés por estos tratados que tenemos. Un ejemplo concreto. India no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Perú lo tiene desde el 1 de febrero del 2009 que entró en vigencia. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, una empresa de la India que desarrolla software o desarrolla joyas, donde son fortísimos, o productos farmacéuticos, son de los principales en el mundo, miran con interés invertir o coinvertir en el Perú. Ventajas, aunque el costo de producción asumamos que puede ser igual, pudiera ser más bajo en el Perú, pero asumo que fuera igual. El flete de acá de Estados Unidos es más bajo que de la India allá y entramos sin pagar aranceles porque tenemos un TLC y ellos pagan 7, 8, 9%. Ahí está la ventaja. Entonces miran a Perú con sumo interés. Te lo digo porque en varias reuniones de estas tipo la que vamos a visitar ahora, nos decía gente de Canadá, de Australia, están negociando con la India y sonreían medio sarcásticamente como diciendo es bien complicado negociar con la India, nadie en América Latina lo tiene y hoy día que les digo estamos en la 6ª ronda se sorprenden. Y eso es porque hay un claro interés. Perú es atractivo, literalmente se está volviendo un hub para muchos, no solamente en América Latina, sino como el mercado asiático nos puede mirar también como un hub para entrar a mercados donde tenemos tratados, ¿no? Claro. Pero tenemos una gran oportunidad ahí, ¿no? India, gran consumidor de oro, sí, si no me equivoco. Correcto. Perú, correcto. Gran exportador de oro, pero la mayor parte del oro exportado es ilegal. Sí, correcto. ¿Qué hacemos? Sí, ahí ¿Se tenemos puede hacer algo? dos temas. Digamos, uno, por un lado, que es lo que nos compete como sector, potenciar esas exportaciones del oro legal, y no solamente el oro, sino lo que está pasando en el Perú, manufacturas, joyería que está llegando a distintas partes del mundo. India es un competidor en el tema de joyería, es mucho más fuerte que nosotros, pero es un comprador de oro y fabricante de joyas que reexporta al mundo y tiene marcas internacionales súper bien posicionadas. Por ahí tenemos ese frente. Por el otro lado viene el tema más preocupante que mencionas, que si bien no es de directa competencia para nosotros, sí afecta al sector. Y es un tema más del Ministerio del Interior, pero nosotros nunca miramos de costado esto le toca al otro ministerio, sino cómo o participamos. Nosotros tenemos, somos, digamos, segunda línea en temas con respecto a seguridad nacional, pero somos los primeros preocupados porque un problema como el que se presenta en Trujillo, donde hemos estado ayer, hace que cuando se habla de turismo, cuando se habla de comercio, lo primero que te preguntan, ¿y cómo podemos promover el crecimiento si tienes este tipo de actividades ilícitas al costado, si tienes una seguridad que no la puedes garantizar al que viene? Entonces, nosotros, por ejemplo, en el tema de turismo, tenemos un presupuesto no grande, pero que nos permite aportar lanchas, buses, motos, para tener ese tipo de control, pero siempre tenemos claro que la responsabilidad central está en el Ministerio del Interior, incluso con soporte de defensa en algunos casos también, ¿no? Claro. Has tocado el tema del turismo, que es un tema muy polémico por razón de esta última cosa que realmente de afuera no nos entienden. Esto de hacer movimientos, huelgas, paros y unos debates políticos tremendos por la venta de entradas, a mayor dicho. Venta electrónica como pasa en todas partes del mundo. Esto es una cosa elemental, entonces uno se pregunta, me pregunto, y te pregunto, ¿tenemos los peruanos, o parte de ellos, tienen una relación de amor-odio con el turismo? Nos gusta la plata que traen los gringos, pero nos molestan los gringos en sí. Sí, eso puede ser. Sí, puede ser que haya esa percepción medio contradictoria, pero te digo, progresivamente va primando más un amor hacia el turismo y una comprensión más clara de todos los beneficios que genera. O sea, tú vas a Japón, tú vas a Taiwán, a Corea,
casi me atrevería a decir que idolatran al turista, o sea, porque son conscientes hasta desde la propia formación educativa de todos los beneficios y se les vende la idea, que es correcta, ese centavo que deja en el taxi, en el hotel, en el restaurante, tributos para el Estado, genera beneficio para todos. A veces suena ilógico ver bloqueos y manifestaciones en Machu Picchu, en algunos otros puntos turísticos en el Perú, cuando tú al final ves hasta la bodega que cierra, hasta el artesano que vende en la esquina, o sea, le estás quitando puesto de trabajo a otro peruano que además está en algunos casos en situación de pobreza, ¿no? Entonces, yo creo que progresivamente hay una comprensión al punto que la resiliencia que ha demostrado el sector turismo es absolutamente notable, y yo siempre pongo en primera línea el empeño, el empuje del sector privado. Nosotros, en un modelo de economía social de mercado, promovemos, facilitamos y regulamos la actividad empresarial, pero el que se la juega, el que paga la planilla, el que contrata a la gente, el que se endeuda con la banca es el sector privado, y por eso buscamos todas las decisiones, trabajarlas en coordinación y en escucha permanente de la voz privada, ¿no? Entonces, vemos que después de una caída dramática en el sector turismo, en lo que es turismo receptivo, el turismo que viene del exterior, que se llevó a 4.4 millones de visitantes, se cayó a un poco más de 800.000 en el 2020, eso era retroceder más de 30 años en la historia. Ese fue un drama. Imagínate tú que tienes un restaurante, un hotel, que tienes cerrado, nadie accede, tienes deudas con la banca, tienes personal que pagar. ¿Con cuánto cerraremos este año, si se puede? A ver, calcular? Sí, no, lo tenemos. Cayó de esos 800, subió a 2 millones el año 2022. El año pasado cerramos con 2.500.000 y pico, o sea, un crecimiento de un poquito más de 25%. Este año aspiramos a superar 3.2 millones. Igual estamos rezagados contra el 2019, pero significa un crecimiento, todavía es poco, totalmente. Ser. Ayer estamos conversando en un foro de zonas económicas con un ministro de República Dominicana y ellos acaban de batir el récord de los 10 millones. Bueno. 10 millones. Pero ojo con tu expresión, Chema, porque yo también te la tendría, pero teniendo en cuenta que es un país espectacular, pero solo concentrado en oferta de playas. Sí. Y Perú muestra un abanico simplemente espectacular. Es cierto que República Dominicana queda más cerca. Sí. Queda más cerca del primer mundo, digamos, ¿no? Sí. Y es barato, pues. Sí, es barato y es barato y de hecho tienen playas espectaculares para aplaudir. Ahora, el Perú siempre es, por lo menos hasta ahora, Machu Picchu. Como gran ícono. Sí, es cierto, a pesar de que se está haciendo un esfuerzo grande por esa diversificación. Te digo, el tema de playas del norte está teniendo una respuesta de mercado, el tema de turismo deportivo está teniendo una respuesta en el norte muy fuerte. Avistamiento de aves. Avistamiento de aves es un gran producto peruano. Sí. Son las aves. Exacto. Tú sabes y hay mucha afición a nivel mundial que a lo mejor no sabemos captar suficientemente nosotros. Sí, ahí es una buena crítica que afortunadamente está veniendo con respuesta tanto el Estado como el propio flujo de los turistas, en el sentido de que tuvimos una excelente noticia con la que arrancamos el año, que fue que por primera vez en la historia superamos en número de aves a Colombia, que era el número 1 en el mundo, ¿no? Y eso ha permitido que a través de PROMPERÚ se haga una campaña específica. Hoy día, no es poca cosa, 15% del turismo receptivo es por avistamiento de aves. No sabía eso. Claro, o sea, la gente 15%. Viene, sí, es importante. No, eso es tremendo. Claro, entonces... Este dato sí es importante. Sí, y viene mucha gente solamente para avistamiento de aves. Hay gente que viene solamente para estar. Es un mercado enorme. Es un mercado espectacular y yo te digo, cuando vas a los pantanos de Villa, claro, birdwatchers, exactamente, y cuando tú vas, a mí me pasa, no siendo un conocedor del tema, vas a los pantanos de Villa y ves una cantidad de aves impresionante y a simple vista te parecieran las mismas, y cualquier experto te dice acá hay 72 tipos de aves porque mira el pico, mira el color, y hay especialistas que lo único que hacen es ir al mundo, se van a un Cusco, se van a un norte del Perú, se van a Villa, solamente explorar, fotografiar. Aves tienen libros que se publican regularmente, hay una vocación hacia este bosque que tenemos en el norte, es famoso. Sí, o sea, acuérdate, y mira lo que estás mencionando, que nuevamente vuelve a mostrar a Perú como un país megadiverso y con distintas zonas para distintos segmentos turísticos, ¿no? Y ves en muchos otros países que se concentran en una sola propuesta. Acabamos de estar en España, en Fitur, la segunda feria de turismo más importante, y era una sorpresa para ellos cuando se lanza la campaña Perú Wow, en un video cortito y otros videos que tenemos.
el abanico de cosas en temas de naturaleza, en temas de cultura, nómadas digitales, turismo de reuniones, teniendo el foro APEC ahora este año, el turismo de filmaciones, donde tienes un Transformers que viene a filmar acá, además de otras 49 películas que se han filmado acá y series. O sea, la gente se sorprende. Si te pondría ahorita videos y ves hasta canciones de Frank Sinatra que se refieren a Perú, hasta frases en el mundo como un vale un Perú que se utiliza en Argentina y en Francia de manera regular, como diciendo algo que vale mucho, películas, series, La Reina del Sur, con capítulos acá. O sea, tú ves mucho que a veces cuando lo juntas dices, oye, me sorprendo de ver cuánto tiene Perú de atractivo para el de afuera, que dice, lo filmo en el Perú, lo visito a Perú, hago turismo en el Perú, lo reconozco como el destino gastronómico mejor del mundo. O sea, tenemos un abanico que estamos haciendo un trabajo de la mano con el sector privado para seguir potenciando. Lo que tú dijiste era cierto, 3.2 millones es un crecimiento, aspiramos a más, pero sigue siendo poco. Como poco, sí, con el perdón debido a mis amigos estos chilenos, Chile tiene más turistas, sí. Lo cual no me lo explico. Sí. Por comparación. Sí. Sí, correcto. Tienen obviamente su capacidad para ofrecer cosas interesantes, pero creo que Perú tiene un abanico. ¿La seguridad ciudadana es nuestro talón de Aquiles en materia de turismo? Sí, es un punto crítico, sin duda. Cada vez que en Consejo de Ministros se habla de emergencias, sea por temas sanitarios como fue por el dengue, por Julián Barré, etcétera, o por temas de seguridad nacional, para nosotros significa levantar la mano en dos sentidos. Uno, en preocuparnos incluso con nuestro escaso presupuesto para aportar a lo que es seguridad para el turista. Y dos, en la comunicación afuera, porque sale el comunicado y vienen comunicados de países que incluso comienzan a poner a Perú en warning, en advertencia. No te recomendamos venir al Perú. Ni siquiera te prohíbo, basta con no te recomendamos para que signifique una caída. Y muchos otros, gracias a Dios, preguntando, ¿no? Son sorprendidos qué ha pasado ahí y por lo menos nos permiten explicar. Es un tema focalizado, es un tema temporal y tal. Pero sí tiene voy a una pequeña pausa, claro, ministro, y volvemos inmediatamente. Sintonice PBO. Continuamos con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius. Él está por participar en la próxima reunión de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que se desarrolla en Emiratos Árabes, para donde él va a viajar. Y hemos estado hablando de varios temas vinculados al comercio internacional, la necesidad que tiene el Perú de tener un nuevo TLC, esta vez con el país más poblado ya del planeta, que es la India. ¿Qué productos tenemos que le va a interesar sin duda a los indios? Oro, entre otros. Y luego del comportamiento virtuoso de la agroindustria, que ha crecido a pesar de una serie de problemas, y también tangencialmente de la seguridad ciudadana, como una cosa que puede potencialmente afectar el turismo. ¿Cuánto es la meta de que dijiste que tendríamos para turismo este año? Tenemos una doble meta, digamos. En materia de turismo receptivo, que pesa 45% del total de turismo del Perú, pretendemos subir de los 2,5 millones que hemos logrado 2023, que acabamos de cerrar, a 3.2 millones. Okay. Confiamos en que pudiera ser más. Obviamente, en una proyección moderada estamos en 3.2 millones. Y en el caso del turismo interno, que pesa 55%, lo medimos por número de viajes, porque tú o yo podemos viajar 2-3 veces al país dentro del país en el transcurso del año. Tuvimos el año 2022 27 millones de viajes, subimos a 37 millones de viajes el año pasado y estamos pensando en acercarnos a los 43 millones de viajes 2024. O sea, estamos en una senda de crecimiento, lo que evidencia que turismo es un sector súper resiliente. A pesar de todas las dificultades, va creciendo a tasas importantes. Siempre tenemos que mirar el 2019 como un referente que tenemos que superar y todavía estamos debajo, pero sigamos viendo en los últimos 2 años viene un crecimiento sostenido y una proyección hacia arriba por todo lo que se está haciendo, ¿no? Sin duda alguna tenemos que crecer. Ahora, el crecimiento a veces se ve afectado por un niño gigantesco, que felizmente no lo vamos a tener, porque no va a llegar, parece, ni adolescente el niño Eso es una ventaja enorme. Sí, sin duda. Eso es una ventaja enorme. Sí. O por un ambiente político que se puede malograr, se puede enrarecer. Hemos tenido todos los disturbios, los movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí.
Juan Carlos, ¿el Consejo de Ministros entiende esto? Quiero decir, ves miradas no digo que todos van a ser economistas ni nada parecido, ¿ves miradas de inteligencia sobre esta materia? Sobre el tema del crecimiento. A ver, sí, hay una clara preocupación al respecto. Recuerda que Perú, desde que se crea como república en 1821, ha tenido 5 recesiones. Esta última, lamentablemente, suma uno más. Si bien ha sido 0,5%, que puede parecer poco, versus la recesión que tuvimos el 2020, que fue 11,1%, que fue escandalosa. Fuimos la 5ª economía con mayor recesión en el planeta. En el planeta. Y la segunda en América Latina, el único país. ¿Por qué nos olvidamos tan rápido de esto? Y eso acaba de pasar, 2020. Y la segunda en América Latina, el único país que estuvo peor que Perú fue Venezuela, ¿no? Entonces, claro, esa señal. Sí, claro. Y eso. Está el repechaje claramente, ¿no? Y eso permite la respuesta a tu pregunta en el sentido de que a veces hasta los golpes sensibilizan a todos, ¿no? O sea, obligan a tener una meta desafiante este 2024. Yo te diría que este año, y ahí hay una mirada colectiva del gabinete, hay un foco en crecer sobre el 3%. Crecer sobre el 3%, si tú lo comparas con el resto de América Latina en la proyección que tiene cada país, nos pondría entre los países que más crecemos. Sin embargo, hay que ser honestos. Como economista te diría, es insuficiente. Nuevamente lo que tú dijiste para el turismo, te diría en el crecimiento económico. Crecer en el Perú debajo de 4% significa que se siga acentuando el desempleo y el subempleo. Y Perú ha crecido a tasas sobre el 6% en un largo periodo. Acuérdate que se hablaba del milagro económico de América Latina refiriéndose a Perú. En algún año llegamos a crecer sobre el 9%, nos acercamos a los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, China continental y Sudáfrica. Es decir, claramente tenemos un crecimiento potencial que tenemos que ir acercándonos. Lo que sí te digo es que en el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, además de promover el comercio y el turismo, tenemos la responsabilidad de promover la inversión. No la de los grandes proyectos que hay pro inversión, sino proyectos de inversión privada. Y en todos los espacios, como vamos a tener ahora la siguiente semana en esta reunión de OMC, donde buscamos también reunión con inversionistas, en cada espacio donde nos hemos juntado con inversionistas, te preguntan sobre ese punto de estabilidad macroeconómica, pero no te preguntan sobre el último año o los últimos 18 meses, sino 15 años, 20 años. Y cuando muestra los números, Perú está mejor que el resto de América Latina. Claro, como dijo Julio Velarde, esa comparación hay que manejarla con cuidado porque América Latina también tiene sus problemas. Entonces no es que nos estemos comparando con los mejores del barrio. No, pues tampoco me puedo comparar pues con Singapur. Sí, Singapur, ¿no? Correcto. Pero digamos, árabes, pero mira que no las preguntas van hacia ese frente de estabilidad macroeconómica contemplando un periodo largo, y lo otro que tiene que ver con tu postura también, que es la seguridad jurídica. Entonces, todo esto se extrañan de ver que tenemos esa estabilidad macroeconómica por la cual preguntan, y luego de ver que con 22 tratados se contempla seguridad para la inversión, razón por la cual tenemos inversión en todas partes del planeta, y luego viene la pregunta, ¿y cómo es posible que un país con esos números tenga 6 presidentes en 6 años? Entonces, como que son variables que enturbian, pero gracias a Dios las preguntas se enfocan en estos dos frentes. Y te digo, acabamos de estar en Inglaterra, por ejemplo, y Anglo American, que son los inversionistas de Cayabeco, no solamente están explícitamente expresando que van a ampliar su participación, su inversión en el Perú, sino que lo que estaban diciendo y lo dijeron en el foro abierto es que el modelo que han desarrollado en Cayabeco lo están utilizando como modelo para las inversiones en el mundo. Es decir, así como vemos 200 conflictos sociales, muchos ligados a la minería, en el caso de Cayabeco es una muy buena articulación entre la comunidad, entender las brechas sociales, la inversión privada y el sector público, para tener una postura preventiva de esos conflictos. O sea, no puede ser que creas mesas de diálogo cuando ya hay 2 muertos en el camino, sino antes para asegurar que se cierran las brechas y por lo tanto la comunidad respalde esa inversión minera que les va a dejar mucha plata en canon minero, en realidad mineras, ¿no? Con el tema de la minería siempre tenemos el famosísimo tema de los proyectos que están aguantados, que no salen, que están en la puerta. El famoso problema de la ventanilla única, etcétera. Indudablemente hay esos problemas. ¿Tú crees que esos son problemas reales? Son problemas reales. Es más, lo tocas tal cual porque en términos de recursos no hay duda de las potencialidades que tiene Perú, incluso para otros rubros tipo el litio, el cobre. Claramente somos uno de los 2 principales proveedores del mundo, en oro, en zinc, en molibdeno.
El tema es cómo se maneja dentro, cómo se administra el recurso para salir. Y cuando tú ves 200 y pico conflictos sociales, muchos ligados a la minería, sí, alarma a cualquiera que quiera invertir. Entonces, hay un tema de destrave que se ha vuelto una prioridad. El propio Premier se ha comprometido a temas de simplificación administrativa para facilitar la viabilización de proyectos mineros. Se habló de una cartera que incluso llegó a superar los 50.000 millones de dólares. Y Rómulo Mucho, que ha entrado como ministro de Energía y Minas, ha puesto eso como prioridad y sus primeras declaraciones han sido en favor de activar proyectos mineros grandes. Entonces, eso es súper importante. Porque también ha declarado, ¿eh? Claro, y eso sobre es... Petroperú, es una papa caliente. Por supuesto, es una papa caliente. Económica, pero además político, gremial, sindical, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Totalmente, pero esa mirada que él ha expresado desde el día 1 creo que es la que esperaba el sector empresarial para tener tranquilidad. Y creo que esas expresiones que te digo, Anglo American, un inversionista importantísimo que está con el proyecto principal que tenemos en el Perú, está ampliando sus niveles de inversión y mirando nuevos proyectos en el país. Es una buena señal. ¿Cuánto te preocupa a ti o cuánto te preocupa a ti y a tus colegas toda esta cosa que parece está desmoronando el sistema de justicia? Yo veo, es una cosa... Ahora ha renunciado un señor de la Junta Nacional de Justicia, no tengo el gusto de conocerlo, diciendo que todo lo que digan sobre él es falso, pero él renuncia por si acaso. Entonces, al final, ¿no? ¿Cuán preocupante es esto para el desarrollo del Perú? Acuérdate que cuando hablaba del, el problema principal del país es pobreza, la pobreza se combate generando empleo y para que haya empleo tiene que haber inversión. Por eso te hice el comentario anterior que los inversionistas miran estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica. Lo que acabas de mencionar tiene que ver fuertemente con ese segundo componente. O sea, yo no le puedo decir a un inversionista las reglas de juego no te las puedo garantizar, dependen de y tal. Eso no puede pasar. Entonces sí son variables que complican. Evidentemente se está poniendo particular énfasis. Yo veo el empuje permanente del ministro de Justicia desde lo que puede hacer el Ejecutivo, porque recuérdate que son poderes autónomos, en tratar de tener señales claras y aparte respeto absoluto a las reglas de juego para inversionistas, sea de afuera o local. Y si bien puedes mencionarme tú 2 o 3 casos de inversionistas grandes que todos conocemos que han tenido algunos conflictos con el Estado peruano, en términos generales, donde voy a Inglaterra, voy a España, voy a Brasil, etcétera, yo lo primero que hago en una presentación es mostrar la relación de empresas de ese país que están metidas en el Perú hace 25 años. O sea, en poca palabra le digo, no solamente me preguntes a mí, pregúntale a tus conciudadanos por qué están apostando por el país. Entonces, eso te da la mayor garantía de que a pesar de todos estos vaivenes, esas dos grandes variables que tienen que ver con la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica se cumplen en el Perú y los inversionistas siguen apostando. Este año la inversión tiene que subir, la privada y la pública, y miro más la privada porque la privada pesa el 80%, la pública el 20%, ¿no? Las dos son importantes, tú has preguntado por las dos porque en el tema de minería tiene que ver mucho también con destrave, ¿no? El destrave, que además mucha gente cree que la minería es cualquier cosa que viene a invertir, no. El Perú es muy reglamentarista en materia de ambiente, por ejemplo. ¿Sí? No digo que eso esté mal, pero hay gente que no cree esto, dice, se opone a la minería porque contamina. No es así. No es así. Si no cumples las normas ambientales del Perú son muy estrictas. Lo que pasa es que tiene que ver con otros países. Claro, tiene que ver con el punto que mencionabas al principio de la entrevista cuando te referiste a la minería ilegal. A veces se habla en paquete de la minería. Sí, pues. Lo primero que tendría que hacerse al hablar de la minería es hacer un corte. Eso es minería ilegal, es ilegal. Y en la legal, incluso sacar los números y ver cuánto esta inversión fuertemente criticada, en algunos particulares casos puede haber justificación y en muchos otros no. Esa minería legal deja sobre la mesa canon y regalías mineras importantes. Ahí más bien viene la responsabilidad de los gobiernos locales, municipales, regionales y gobiernos centrales en lo que competa de cómo usas esos recursos, sobre todo para cerrar las brechas importantes, ¿no? Porque una cosa que llama la atención es cómo puede haber habido, por ejemplo, en Cajamarca, un proyecto minero el más importante en oro del mundo, Yanacocha, Newmont, la número 2 en inversión de oro del mundo con Buenaventura, y luego aparece Cajamarca como una de las 2-3 zonas más pobres del país. O sea, suena una contradicción increíble. Y a veces no es porque la minería no aporte lo que tiene que aportar, sino cómo usas esos recursos para cerrar la brecha. Sí, lo que pasa es que la gente todavía se le convence diciendo que Lima, la horrible, es un vampiro que se chupa los... En fin, es
una vieja historia. Sí. Te veo cómodo en el gabinete. Bueno, yo... ¿Por qué has aceptado? Porque creo que el Perú tiene estas capacidades que estamos haciendo todo lo posible por explotarlas de la mejor manera, explotarlas en el buen sentido, y creo que se puede demostrar, como está sucediendo, que son sectores que contribuyen a ese crecimiento, a ese desarrollo al que te refieres. No solamente crecimiento, que es subida del PBI, sino crecimiento y desarrollo. Desarrollo es crecimiento con indicadores de bienestar. Y ese es el punto principal. O sea, lo que tenemos que ser capaces es, en los siguientes gobiernos, en apuntar a reducir el problema principal del país, que es pobreza. La meta debería ser eliminar la pobreza extrema, que está en el orden del 5%. ¿Le hemos podido reducir? Mira, en el pasado, drásticamente, sí, además. Claro, yo te digo... Comparativamente con otros países. Total, lo que tú has dicho es para subrayarlo. Es decir, con otros países de América Latina. Sí, para subrayarlo. Es decir, en los 15 años previos a la pandemia, es decir, 2004 al 2019, según la CEPAL, para que no cuestionen que sea una fuente peruana, 2 países en América Latina fueron los que más redujeron la pobreza, Colombia y Perú. Y en Perú se redujo de 50.2% a 20.5%, 30 puntos porcentuales. Súper importante. Súper importante. Esperemos pues que Dios se acuerde de ser peruano y nos ayude. Sí. Juan Carlos, muchas gracias por la visita. No, un gusto siempre. Sinceramente te deseo lo mejor en Emiratos, porque somos una economía que tiene una economía integrada con el mundo, y tenemos muchas cosas que negociar. Correcto. Y bueno, seguiremos trayendo buenas noticias. Otro día hablaremos más sobre la India, que la gente todavía ve como una cosa exótica. Dice, ¿para qué viajan allá? ¿Para qué viajan allá, papá? Porque son 1.400 millones de bocas que alimentar. Claro que sí. Claro. Muchas gracias, Juan Carlos. No, a ti, Che, un gusto el ministro Juan Carlos Matius. Hoy en